Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Karen Hurtado y mi compañera Marjorie Cordero, que el día de hoy vamos a mostrar nuestras diapositivas sobre la historia de la geometría. Historia de la geometría. Geometría del griego geo, tierra, metrein, medir. Rama de la matemática que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma más elemental, la geometría se preocupa del problema métrico como el cálculo del área y el diámetro de la figura plana y de la superficie y el volumen del cuerpo sólido. Otros campos de la geometría son la geometría analítica, geometría descriptiva, topología, geometría de espacio con 4 o más dimensiones, geometría fractal y geometría no euclidea. Geometría demostrativa primitiva. El origen del término geometría es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras, que se interesaban en el problema como la medida del tamaño de los campos o del trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Este tipo de geometría empírica que floreció en el antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia fue refinado y sistematizado por los griegos. En el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica al demostrar que las diversas leyes arbitrarias y inconexas de la geometría empírica se pueden reducir lógicas de un número limitado de axiomas o postulados. Estos postulados fueron considerados por Pitágoras y sus discípulos como verdades evidentes. Sin embargo, en el pensamiento matemático moderno se consideran como un conjunto de supuestos útiles pero arbitrarios. La geometría en Babilonia. La ciudad, la civilización babilónica. Se les atribuye a la invención de la rueda. Es por eso que además se le otorga su contribución a la investigación de la longitud de las circunferencias en relación con su diámetro, siendo este el número 3. Este descubrimiento permitió a los babilónicos considerar que la longitud de las circunferencias era un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscrito y circunscrito en una circunferencia, mediante el uso de la astronomía, ya que en el año se dividía 360 días, establecieron que la circunferencia se dividía en 360 partes. Obteniendo el grado sexagesimal, se les contribuye el conocimiento de cómo trazar un hexágono regular inscrito, además de hallar el área del trapecio rectángulo. La geometría griega antes de Euclides. La geometría griega fue la primera en ser formal, parte de los conocimientos concretos y prácticos de tesis. La veracidad de la tesis dependerá de la validez del razonamiento con el que se ha extraído. Esto será estudiado por Aristóteles al crear la lógica y de la veracidad de las hipótesis. Pero entonces debemos partir de hipótesis ciertas para poder afirmar con rotundidad la tesis. Para poder determinar la veracidad de la hipótesis habrá que considerar cada una como tesis de otro razonamiento, cuyas hipótesis deberemos también comprobar. Se encuentra aparentemente en un proceso sin fin en el que Indefinidamente, las hipótesis se convierten en tesis a probar. Euclides y los elementos. Euclides, vinculado
al Museo de Alejandría y a su biblioteca zanja la cuestión al proponer un sistema de estudio en el que se da por sentado la veracidad de ciertas proposiciones por ser intuitivamente claras y decir que de ellas todo lo demás ha resultado. Su sistema se sintetiza en una obra cumbre, los elementos, modelo del sistema axiomático deductivo sobre tan solo 5 postulados y la definición que precisa constituye toda la geometría y la aritmética conocidas hasta el momento. Su obra, en 13 volúmenes, perdurará como una verdadera geometría hasta entrando al siglo XIX. Después de Euclides. Euclides casi cierra definitivamente la geometría griega y por extensión la del mundo antiguo, a excepción de las figuras de Arquímedes y Apolonio de Perge. Arquímedes analizó exhaustivamente las secciones cónicas e introdujo en geometría otras curvas como la espiral que lleva su nombre, aparte de su famoso cálculo del volumen de la esfera basado en los del cilindro y del cono. Quiere decir que este cono es de Euclides, este es el que él durante la historia de la geometría. Entonces, este es siempre su logo que lleva siempre. Apolonio trabaja en varias construcciones de tegencias entre círculos, así como en secciones cónicas y otras curvas, dando a conocer las imágenes de Arquímedes y Apolonio. Otro desarrollo importante del siglo XVII fue la investigación de las propiedades de las figuras geométricas que no varían cuando las figuras son proyectadas de un plano a otro. Pues les vamos a dar un ejemplo sencillo que la figura 1, que la vamos a mostrar aquí, son A y B y C. En la figura 2 vamos a trazar líneas, se hace un círculo, luego trazamos líneas como se ve ahí. Entonces aquí tenemos la figura 3, en la cual nos muestra que la proyección de una circunferencia es una hélice en el otro plano, que igual ahí se mira. Entonces ahí hemos explicado cada una de las figuras más relevantes de la geometría. Modernos avances. La geometría sufrió un cambio radical de dirección en el siglo XIX. Los matemáticos Clark, Nicolai y Janos trabajaron por separado, desarrollaron un sistema coherente de geometría no euclidea, en donde vamos a mostrar las imágenes de cada uno de ellos. Como podemos ver, él es Clark, él es Nicolai y él es Jano. Casi al mismo tiempo, el matemático británico Arthur Cayley desarrolló la geometría para espacios como más de 3 dimensiones. Imaginemos que una línea es un espacio unidimensional. Entonces, más adelante vamos a mostrar que es la figura 4, la cual nos dice que en el espacio de 4 dimensiones se puede mostrar que la figura más sencilla está compuesta por inconpuntos como vértices, 10 segmentos como artistas, 10 triángulos como caras y 5 tetraedros. El tetraedro analizado de la misma manera está compuesto por 4 vértices, 6 segmentos y 4 triángulos. Igual lo podemos ver cómo están las líneas trazadas, el triángulo, aquí está
el tetraedro. Aquí vamos a mostrar los Aristóteles y Euclides. Que en las diapositivas anteriores nosotras hablamos de ellos. Y entonces aquí están sus imágenes. Y por último, nuestra bibliografía. Muchas gracias por la atención prestada. Esperemos les haya gustado nuestro video.